Muy bien, buenas noches hermanos y amigos que pudiesen estar en esta noche escuchando, viendo la transmisión. Gracias al Señor porque podemos una vez más reunirnos, congregarnos, alabar su nombre y también leer su palabra, seguir estudiando la Escritura, seguir alimentando nuestras almas. Vamos a buscar allí la epístola a los Corintios, donde hemos quedado el viernes pasado, hasta donde nos ha llevado Pablo López, meditando sobre esta hermosa epístola, esta hermosa carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera Corintios. Vamos a leer en esta noche desde el capítulo 6, desde el versículo 12 hasta el 20. Primera Corintios 6, 12, dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Que el Señor bendiga este pasaje de las Escrituras y nos acompañe, nos ayude, nos guíe en esta noche para meditar sobre su palabra, sobre la enseñanza que encontramos aquí, sobre estos consejos que el apóstol Pablo da en la carta cuando les envía allí a la iglesia en Corinto. En este capítulo 6 estuvimos viendo los primeros versículos, los dos viernes anteriores, y estuvimos viendo que ahí, entre los versículos 9 y 10, da una lista de 9 pecados que son detestables delante de la presencia de Dios. 9 pecados o una lista de 9 que Dios no puede soportar, que son, como dice la Escritura, abominación delante de Él. Todos los pecados no son iguales. Sabemos que algunos pecados son más detestables ante Dios que otros. A veces cometemos este error, tal vez lo haya cometido yo, al decir todos los pecados son iguales, todos los pecados son los mismos, y realmente no es así. Es verdad que todos los pecados son malos, todo pecado es malo, pero hay distintas categorías o medidas, podríamos decir, de pecados, y hay algunos que son detestables, por eso Dios los señala en la Escritura. Por ejemplo, ha estado señalando varios pecados a la iglesia acá en Corinto. Y allí, en el versículo 7 del capítulo 6,
ha enseñado o ha mostrado que tener pleitos entre ellos era pecado. Eso era carnalidad, era pecado. Pero dice ahí o enseña allí o hemos visto allí que buscar la solución ante los injustos era más grave aún. Dice, ya de por sí es una falta que tengáis pleito, pero es una falta más grave que vayáis o que vayan ante los injustos para buscar la justicia. Esto era más grave y como nos decía Pablo el otro día, era un atrevimiento, era una osadía, como veíamos ahí en el versículo 1. Un atrevimiento que algunos de los corintios allí en la iglesia lo habían realizado. ¿Por qué es más grave o por qué es más grande? Bueno, ya hemos escuchado que los injustos no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto no pueden discernir con el discernimiento de Dios y poder encontrar la solución o la justicia en todas las cosas, especialmente en aquellas que son espirituales. Los justos, los que han sido redimidos, tienen el Espíritu Santo. Así nos dice la Escritura en 2 Timoteo 1:14, que el Espíritu Santo mora en aquellos que han creído. Entonces esa era una de las cuestiones que veíamos. Era algo grave o más grave porque iban a buscar la solución o la justicia ante los injustos. Pero además, y tal vez podría que fuera más grave aún, que al ir a buscar la justicia ante los injustos, ellos estaban diciendo algo o estaban mostrando algo referente a su Dios, algo referente al poder de su Dios. Y de alguna manera cuando iban a buscar justicia a otro lado y no la buscaban en la congregación o en el Espíritu Santo o en la persona de Dios, ellos estaban diciendo, nuestro Dios no nos puede hacer justicia. Era como que no habían encontrado la justicia en la congregación e iban a buscarla afuera en los injustos. Por eso era más grave aún. Y si ellos decían esto o mostraban esto, o se podía interpretar esto de que su Dios no les hacía justicia, ¿cómo después podían pararse ante los ciudadanos de Corinto y hablarles de la justicia de Dios? ¿Cómo podían después predicarles de la justicia eterna si ese Dios no podía solucionar las cosas menores, como dice la Escritura? Por eso Pablo empezó en esta carta hablándoles, y como dice él, hablándoles con palabras muy sencillas y con palabras con las cuales se le enseña a los niños. Y usa aquella figura, no les di a beber vianda, no pude, les tuve que dar a beber leche, porque no erais capaces de recibir la comida más sólida. Empezó hablándoles como si fueran niños. A los niños les hablamos así, sobre todo cuando recién empiezan a caminar y son bebés. Hace alguna cosa el niño y le decimos, no, malo. Y él se para, se frena o ella y atiende y va aprendiendo. Y con el tiempo, después pasa, le decimos varias veces, y entonces cuando va a hacer aquello ya se acuerda que es malo y directamente se frena. Les enseñamos así. Y así les había empezado a enseñar el apóstol Pablo. Malo, bueno. Malo, bueno. Ellos no podían discernir entre lo malo y lo bueno. Y no era falta de enseñanza, no era que no habían tenido la posibilidad de aprender o de escuchar la Escritura, de aprender, de tener lecciones en cuanto a la Escritura, de saber la voluntad de Dios. Habían tenido esa oportunidad, no era falta de enseñanza, sino que era falta de fe en lo enseñado, o obediencia en lo enseñado. Habían tenido los maestros que nosotros conocemos en la Biblia, habían tenido a los apóstoles de maestros, por lo menos a dos de los principales, de los más nombrados, y a los acompañantes de los apóstoles. Habían tenido a Pablo, a Apolos, a Cefas o a Pedro. Ellos habían sido sus maestros, además de otros, como por ejemplo Aquila y Priscila, que habían estado en aquel lugar y que le habían enseñado a algunos de ellos.
En cuanto a los maestros, por ejemplo, podemos mencionar, por ejemplo, o recordar cómo eran ellos y qué enseñaban. Por ejemplo, en el caso de Pablo, es el autor más polífero en el Nuevo Testamento. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir casi la mitad del Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que el Nuevo Testamento consta de 27 escritos. Hay evangelios, hay libros y hay cartas o epístolas. De esas 27, 13 pertenecen al apóstol Pablo. En todos los casos, en el caso de Pablo, son epístolas. Así que era un maestro que había sido inspirado a escribir casi la mitad de los escritos de la Biblia y les había enseñado de las verdades de Dios para que ellos pudiesen aprender, para que pudiesen ejercitar su fe, para que pudiesen crecer y saber discernir. Otro de los maestros era Apolos, era un judío de Alejandría, dice la Escritura. Cuando habla de él, dice que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y cuando dice eso, lo dice cuando él había llegado a aquel lugar. Y aún todavía no había sido tomado por Priscila y Aquila. Cuando ellos se le encontraron en aquel lugar, dice que le escucharon hablar y vieron que él conocía de las Escrituras, que había sido instruido en las Escrituras, pero solamente conocía del bautismo de Juan. Entonces le tomaron más aparte, dice ahí, Hechos 18, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que si Apolos era varón elocuente y poderoso en las Escrituras, antes de ser perfeccionado por los demás hermanos, por los dones de los demás hermanos, ¿cuánto más después? Tenemos a Cefas también, había sido maestro allí en Corinto. Había podido enseñarles, había podido tal vez escribirles a ellos. Y Cefas o Pedro tenía un gran discernimiento, todos lo tenían, pero hacemos resaltar esto. Pedro tenía un gran discernimiento dado por Dios, dado por el Espíritu de Dios. Ese discernimiento necesario para poder resolver las cuestiones entre los hermanos y nuestras cuestiones propias. Tenía un gran discernimiento dado por Dios. Ese discernimiento que tenía Cefas o Pedro, uno lo puede ver cuando él tiene aquel problema con Simón el Mago, en Hechos capítulo 8. Simón el Mago era una persona que dice la Escritura que observó cómo cuando Pedro imponía las manos, o los apóstoles imponían la mano sobre las personas, ellos recibían el Espíritu Santo. Entonces Simón dice que les quiso dar dinero para que él recibiese ese poder. Y Pedro allí observa y discierne lo que había en su corazón y le dice, arrepiéntete porque veo que estás en hiel de amargura. Tenía un gran discernimiento dado por Dios. También ese discernimiento lo podemos ver en la cuestión de Cornelio. Cuando Pedro es llamado por Dios, enviado por Dios allí a la casa de Cornelio y allí recibe la visión. Y Pedro discierne que Dios no hacía acepción de personas, salvaba tanto a judíos como a gentiles. Y allí entonces él, que tenía la llave de los cielos, como dice la Escritura, abre la puerta del reino para los gentiles. Y anteriormente había abierto la puerta del reino para los judíos en Hechos capítulo 2. Pedro, Cefas tenía un gran discernimiento. Estos eran los maestros de los corintios y por lo cual ellos habían recibido enseñanza, pero lo que había fallado era la fe en cuanto a la enseñanza. ¿Qué predicaban estos maestros? ¿Qué les predicaban a los corintios y a todos los demás? ¿Qué predicaba Pablo, Apolos y Pedro? Bueno, Pablo dice, yo me propuse saber una sola cosa, a Cristo y a este crucificado. Esa era la predicación de Pablo y todo redondeaba o redundaba al lado de eso. Apolos dice que convencía
o discutía con los judíos y los convencía de que Jesús era el Cristo y lo hacía por medio de las Escrituras. También el tema del cual predicaba Apolos era Cristo. Y Pedro, por supuesto, dice que guiado por el Espíritu Santo había reconocido al Señor Jesús. Cuando en aquella pregunta, Mateo capítulo 16, el Señor les pregunta, ¿ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque a esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre, por medio del Espíritu Santo, le había revelado a la persona de Cristo, le había revelado esta verdad. Y esa es la verdad que predicaba Pedro. En Hechos capítulo 2 nosotros vamos a encontrar que él empieza su discurso, su primer discurso, hablando de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios con todas las señales y maravillas que los judíos habían visto. Dice él que este varón aprobado por Dios, Jesús, había sido también entregado y al cual ellos habían crucificado. Cada uno tenía diferente personalidad, por supuesto, Pablo, Apolos y Pedro, pero todos tenían un mismo mensaje. El mensaje era Cristo, era la verdad, y eso era para el crecimiento de la iglesia. Era para que aprendieran la lección y pusieran su fe en ello. Entonces, diferente personalidad, pero un mismo mensaje. Mensaje al que no habían creído como era conveniente o como era necesario. Ellos tenían que discernir, era necesario que discernieran las cosas, que pudieran creer, que pudieran crecer, que pudieran madurar. Era necesario porque además de saber entre lo malo y lo bueno, de poder discernir entre lo malo y lo bueno, tenían que avanzar. Y ahora tenían que discernir entre lo bueno y lo mejor. Por eso dice ahí en el versículo que hemos leído de 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Fíjense que está hablando de las cosas que son lícitas, no son pecado. Pero dice, todas esas cosas, aunque sean lícitas, no todo conviene. Discernir entre lo malo y lo bueno puede ser difícil a veces. Entre lo malo y lo bueno. Hay algunos aspectos que es fácil, pero puede ser difícil, sobre todo si nosotros no crecemos como lo habían hecho los corintios. Pero no es más difícil que discernir entre lo bueno y lo mejor. Eso es más difícil aún. Ahí se requiere de más fe, de más dependencia de Dios. Por ejemplo, para los apóstoles, estamos hablando en esta ocasión o en este contexto del apóstol Pablo, ya que estamos en 1 Corintios. Para los apóstoles, para Pablo, pregunto, ¿era bueno predicar para ellos? Cuando predicaban, ¿estaban haciendo algo bueno? Sí, ¿no es cierto? Era bueno predicar, pero era mejor o era más conveniente, nos enseña la Escritura, que el Espíritu Santo les guiara a dónde predicar, cuándo predicar y cómo predicar. Y eso lo aprendemos en la Escritura. O sea, era bueno predicar, pero era mejor o más conveniente que el Espíritu Santo les guiara a dónde, cuándo y cómo predicar. Por eso, el Espíritu Santo, dice la Escritura, lo veíamos el domingo pasado, lo escuchábamos, mejor dicho, que les prohibió predicar en determinado lugar. Les prohibió aquello que era bueno. Les prohibió predicar en un lugar y los guió a lo mejor, a predicar donde el Señor Jesús había determinado. Era bueno predicar, pero era mejor o más conveniente que el Espíritu Santo les guiara hacia la voluntad de Dios. ¿Dónde predicar? Decíamos. Bueno, el Espíritu Santo le dijo a Pablo, en Asia no. Lo encontramos ahí, lo hemos leído el domingo pasado, está en Hechos capítulo 16, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16 y el versículo 6. Dice la Escritura allí, y atravesando Frigia,
y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí está la prohibición. Dice el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. O sea, les dijo, en Asia no. Y era algo bueno, ¿no es cierto? Era algo bueno predicar, pero les dijo, en Asia no. Y entonces la pregunta sería, si en Asia no, ¿dónde entonces? Y el Espíritu Santo les dice en Macedonia, 16:9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Si en Asia no, ¿a dónde sí? Y el Espíritu Santo les dice en Macedonia. Se los dice de esta manera. Y hay una cosa interesante allí en esta visión y en esta muestra de la voluntad de Dios, parecido a lo que sucedía con el Señor Jesús. Ustedes van a recordar que varias veces, o la mayoría de las veces, cuando el Señor Jesús habla con una persona y obra en una persona, y esa persona recibe una bendición grande, van a ver que la persona le ruega y le pide al Señor. Había una mujer que le insistió tanto que al final el Señor le dijo, está bien. Aquella mujer que le decía, Señor, socórreme, ayúdame. Y el Señor le decía, no, porque soy enviado a las ovejas de la casa de Israel, a las ovejas perdidas. No puedo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y esta mujer le clamaba, socórreme. Bueno, esa misma postura está en estas personas, la postura o la condición que Dios pone en el corazón, la preparación que Dios pone en el corazón. Dice que el varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Estaba pidiendo socorro. Entonces, en Asia no, ¿en dónde sí? En Macedonia. ¿Dónde? Allí en Macedonia. ¿Cuándo? Dice 1 Corintios, vamos a ver cuándo predicar o cuándo hacer la voluntad de Dios. Capítulo 16 de Primera Epístola a los Corintios, versos 8 y 9. Capítulo 16 de Primera a los Corintios, versículos 8. Dice allí, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Verso 9, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Cuándo predicar? ¿Cuándo hacer la voluntad de Dios? Cuando el Señor abre puerta grande y eficaz. Y cuando el Señor abre una puerta, dice Apocalipsis, nadie la puede cerrar. Cuando el Señor abre un corazón, la persona se transforma. Dice que salieron un día Pablo y algunos más al lugar donde se hacía la oración y allí se reunieron con algunas mujeres que estaban para orar y les hablaron la palabra del Señor. Y el Señor, dice, abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviese atenta a la predicación y allí hubo una transformación. Entonces, ¿cuándo? Cuando el Señor abre puerta grande y eficaz. ¿Y cómo sabía Pablo que era una puerta grande y eficaz? Bueno, el contexto posterior, ahí del versículo 9 que hemos leído, dice, se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y continúa, y muchos son los adversarios. Esta cuestión le indicaba a Pablo, que el Señor había abierto una puerta grande y eficaz. Porque los adversarios eran muchos. El enemigo se estaba oponiendo. Se había dado cuenta que allí el Señor iba a salvar a varias personas. Le iba a arrebatar de su reino, de aquellos que él había cegado, iba a iluminar sus corazones. Aquellos que él había cautivado, el Señor los iba a liberar. Aquellos que los había engañado para que
caminaran hacia la perdición eterna, el Señor los iba a salvar, los iba a arrebatar del fuego, como dice la Escritura. Entonces puso muchos adversarios para que eso no sucediera. Y nos hacemos una pregunta en cuanto a los adversarios y en cuanto a la voluntad de Dios y en cuanto a aquello que es bueno. ¿Es bueno pedir sanidad para cada uno de nosotros a Dios? Es bueno, ¿verdad? Y es necesario. Cuando estamos enfermos, clamamos al Señor y le decimos, Señor, quiero sanidad. Claro que es bueno, pero tal vez sea mejor o sea la voluntad de Dios no demandar la sanidad para hoy. Y tal vez en algún caso no sea la voluntad de Dios o sea mejor demandar la sanidad tal vez para la tarde o para mañana o para pasado. Pero eso es difícil. O sea que no solamente es difícil discernir entre lo bueno y lo mejor, sino que es difícil ser parte o experimentar entre lo que es bueno y lo mejor. Todos sabemos que cuando uno está enfermo, hay personas que se acercan, que se compadecen porque son seres humanos, y al ver a otro sufriendo se compadece y se acerca y trata de mínimamente de mirarlo, de ayudarlo, de ofrecerle algo. Y a veces esa es una oportunidad para hablarle. O sucede otra cosa. En los profesionales de la salud, cuando hay alguien que está enfermo y cuando es un creyente, siempre llegan a saber que esa persona es creyente. Por alguna cosa se dan cuenta que esa persona es cristiana. Y en algunos casos Dios obra de manera poderosa, de manera que los mismos profesionales dicen, no tenemos explicación. Sabemos que algo sucedió, según nuestros planes y nuestro diagnóstico iba a suceder esto, pero cambió todo. Se dan cuenta de que allí obró Dios. ¿Y qué pasa si el Señor, en vez de obrar en el día 1, obra en el día 2 y en el día 2 le da ese mensaje al profesional? ¿Qué pasa si yo pido sanidad para el día 1, inmediatamente, automáticamente, antes de ir al hospital, antes de que suceda nada? Es bueno pedir sanidad, pero tal vez en algunos casos sea, y como lo hacemos nosotros, someternos a la soberanía y a la voluntad de Dios, y que Él nos la dé cuando sea mejor, ¿no es cierto? Discernir entre lo bueno y lo mejor, experimentar entre lo bueno y lo más conveniente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Decíamos, ¿dónde predicar? Allí en Macedonia. ¿Cuándo? Cuando el Señor abre puerta grande y eficaz. ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, descendiendo, bajando hacia el lugar o hasta donde está el pecador, hasta donde está esa persona, y descender con compasión como lo hacía el Señor Jesús. Él por compasión descendió del cielo, pero por compasión también salía de su ciudad, de su casa, del lugar donde estaba, y dice que veía a las personas y tenía compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Y hay un ejemplo no solo de compasión, sino de la manera de abordar la predicación que está allí en Hechos de los Apóstoles, y es cuando Pablo habla del Dios no conocido. Él descendió a aquel lugar idólatra, y no se puso a predicarles acerca de la idolatría y a decirle que ellos estaban perdidos y que estaban equivocados, sino que observó aquel altar al Dios no conocido y comenzó allí su predicación. Comenzó hablándoles del Dios que hizo el mundo y todas las cosas. ¿Cómo? Descendiendo hasta el lugar donde se encuentra el pecador o el que ha caído en pecado, y hacerlo con compasión como lo hacía el Señor Jesús. Dice el verso 13 del capítulo 6 de Primera a los Corintios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios.
las viandas para el vientre para las viandas. Se piensa que esta frase podría haber sido un proverbio que se usaba en Corinto y en el mundo griego, tal vez producto de los filósofos griegos, que ellos tenían estas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que pensaban ellos era que el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. O sea, lo material era malo, lo espiritual sí era bueno. Entonces, como el cuerpo era malo, no importaba lo que se hiciera con el cuerpo o en el cuerpo, no afectaba la parte buena que era el espíritu. Esa era la concepción que ellos tenían. Pero el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para que les escriba a los corintios que no tenían un gran discernimiento porque no habían ejercido fe en la enseñanza, que eran niños, que eran inmaduros, que tenían varios problemas. Guía el Espíritu Santo a Pablo para escribir y para mostrar y grabar este concepto de que sí es importante el cuerpo, o lo que el cristiano hace con su cuerpo y en su cuerpo. Es importante porque su cuerpo, el cuerpo del cristiano, fue redimido en esperanza, como dice la Escritura. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. El cuerpo tiene esperanza, esperanza dada por Dios, promesa dada por Dios. Pertenece a Dios, como dice acá en este capítulo y en otros de la Biblia. El alma y el espíritu del cristiano fueron sellados, dice la Escritura, Efesios 1:13, con el Espíritu Santo. Buscamos esa Escritura, Efesios capítulo 1 y versículo 13. Dice que en Cristo o en Él, también vosotros, los de Éfeso, así como todos los demás, y nosotros acá en Tortuguitas, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El alma y el espíritu del cristiano fueron redimidos, salvados, están seguros, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este Espíritu es la garantía, Dios mismo es la garantía de la salvación. Y por esa garantía o por esas arras, como dice aquí el pasaje, el cuerpo también tiene garantizada su redención. No solamente el espíritu y el alma del creyente, sino el cuerpo también tiene garantizada su redención. Dice ahí el versículo 14, Efesios capítulo 1, ahora el versículo 14, dice ahí que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense que hay una esperanza, una redención, una posesión que vamos a tener, un lugar que algo que vamos a recibir. Y esto puede referirse, se cree que se puede referir, entre otras cosas, al cuerpo, a la transformación del cuerpo. Entonces dice, es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, el sello, es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida, hasta que estemos en el cielo. Y para estar en el cielo, Dios tiene que redimir nuestro cuerpo humano, nuestra humanidad. Entonces es importante lo que el cristiano hace con su cuerpo o en su cuerpo, porque son las arras de la herencia. Por eso dice el versículo 13, el cuerpo, allí en 1 Corintios, el cuerpo no es para la fornicación. 1 Corintios capítulo 6 estamos, ahora en el versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras las destruirá Dios. Esto habla de que es temporal, ¿no es cierto? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nuestros cuerpos humanos, nuestra humanidad, fueron adquiridos por la sangre del Señor Jesucristo, al precio de la sangre del Señor Jesucristo, para que el poder de Dios se manifieste en él.
desde el momento en que los salva, pero precisamente o más, digamos, completamente en el día de la redención. Allí cuando el Señor con su voz de mando llame a aquellos que ha redimido y sus cuerpos se levanten incorruptibles, como lo va a decir el mismo apóstol Pablo, se levanten para la eternidad. Como dice Daniel, serán levantados para vida eterna. En el caso de los que estén muertos, pero también se mostrará o se manifestará el poder de Dios en aquel mismo día en la transformación de los que estemos vivos, como dice Pablo. Si sucediera hoy, sería de nosotros, allí en el arrebatamiento. Entonces nuestros cuerpos fueron adquiridos por la sangre de Cristo para que el poder de Dios se manifieste en nuestros cuerpos. El día de la resurrección, resucitándonos, o el día del arrebatamiento, que es el mismo día y el mismo momento, transformándonos, y esto para la eternidad. Por eso dice, no es para la fornicación, es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Es imposible que Dios nos lleve nuestros cuerpos a la gloria. Es imposible que nuestros cuerpos no sean transformados y entren a la gloria. ¿Por qué? Porque son miembros de Cristo, lo dice ahí el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es la pregunta, ¿no? Hay varias veces que va hablándoles así y les está diciendo, en otras palabras, como escuchábamos el otro día, ustedes ya saben esto, ya estudiaron, ya les enseñamos esto. Vuestros cuerpos, los cuerpos del creyente, son miembros de Cristo y por eso es imposible que Dios no lleve sus miembros, su cuerpo, a su casa o a su gloria. El Señor lo hará, porque son parte de Él. Y sigue ahí la pregunta o la argumentación. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, responde. Otra versión dice jamás. ¿Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo o jamás. Si este pensamiento o esta meditación, que consiste en que somos miembros del cuerpo de Cristo, de que el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo, este pensamiento de que tenemos tal comunión con Dios, de que tenemos tal privilegio con Dios, de que por eso nosotros tenemos la santidad y somos santos. Si este pensamiento o esta meditación domina y llena nuestra mente, mientras esté este pensamiento, mientras esté en nosotros, es imposible que cometa ese pecado, el de fornicación. Porque estoy pensando en el privilegio que tengo, porque estoy pensando en quién lo redimió, porque estoy pensando en para qué lo redimió, y es imposible que cometa aquello. El mismo Dios no permitirá o no me permitirá hacerlo. Su majestad, su poder, no lo permitirá. Porque estoy pensando en esto, porque estoy en Él, porque Él me dará la gracia para no caer en ese pecado. Todos conocemos la historia de Job. Y para ir terminando, y cuando Job está allí en su sufrimiento, él recuerda muchas partes de su vida, cómo había vivido. Sería como si también si su conciencia se activó y estaba, digamos, viendo a ver si su conciencia le acusaba. Vieron que dice la Escritura que la conciencia o nos defiende o nos acusa. Y entonces estaba en esta cuestión Job. Y él dice que él había vivido, mientras va repasando las etapas o las partes o las cuestiones que había vivido y había actuado pensando en el privilegio de la herencia que le esperaba, así como nosotros. Es decir, lo que estamos diciendo es, si pensamos en el privilegio que tenemos, en lo que nos espera, el Señor ha rescatado nuestro cuerpo y lo ha rescatado para Él y lo va a resucitar, como dice ahí, por el poder de Dios, se va a manifestar el poder de Dios.
Job dice, yo vivía, no lo dice con estas palabras, pero vivía pensando en ese privilegio, en el privilegio de la herencia. Y dice allí, vamos a buscar Job capítulo 31, libro de Job, el capítulo 31, y el versículo, vamos a leer en esta oportunidad, versículo 2. Libro de Job, capítulo 31 y versículo 2. Dice, porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Dice, ¿qué galardón me daría Dios? ¿Qué heredad me daría Dios desde las alturas? Verso 4 ahora. Dice él, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Qué galardón me daría y qué heredad? ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Esto es, el galardón y la heredad, no se está refiriendo a la salvación, por supuesto, va a ser acorde al camino y a los pasos, a cómo él había vivido. Y tal vez, digamos, no lo tenemos que pensar en la eternidad, tenemos que pensarlos ahí en el corto tiempo, cómo Dios le estaba pagando a Job, porque recordemos que la cuestión era, Job, vos estás sufriendo esto porque cometiste algún pecado. Y entonces Job dice, no, yo estuve pensando en el galardón que me espera, en el privilegio de ese galardón. Y lo hice con temor, dice el verso 23 ahí del mismo capítulo 31 de Job, porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad yo no tendría poder. O sea, Job se ponía frente a Dios y decía, Dios es poderoso, y Dios es bueno, me ha dado muchas riquezas, pero también Dios es santo y Dios es justo. Y si hago lo malo, Dios me va a pagar conforme a mi maldad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Temí el castigo de Dios. ¿Y cuál era el camino en el que está pensando Job? Era el camino de la fornicación. Justamente, fíjense cómo dice el versículo 1, Job 31 y verso 1 ahora. Dice ahí Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y sigue lo que hemos leído, porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? El camino al que se refería era el camino de la fornicación o del adulterio. Y dice, él temí el castigo de Dios, o sea, no cometí. Esto es lo que está diciendo Job. ¿Y cómo lo había logrado? ¿Qué le había ayudado a no caer en ese pecado? Lo que le había ayudado era pensar en el privilegio de la herencia que Dios le iba a dar, en el galardón que Dios le iba a dar, y eso le había librado. Por eso dice que su corazón no fue engañado acerca de mujer. Allí en el versículo 9 dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer. Otra traducción dice, si mi corazón hubiese sido seducido por alguna mujer. Entonces Job dice que ese pensamiento, el de el privilegio, esa meditación, del galardón que le esperaba en el cielo, de la heredad que tenía en el cielo, le había librado de estas cosas y su conciencia no le acusaba de este pecado. Dios le había librado. Por eso decía, si este pensamiento domina nuestra mente, domina nuestro ser, es imposible que cometa ese pecado. Y el mismo Dios no lo permitirá, su majestad no lo permitirá. Cuando Job habla de esto, está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y fíjense cómo hablábamos de los corintios, y ellos habían tenido maestros que les habían enseñado muchas veces la Escritura. Tanto Pedro como Pablo
van a repetir aquella cuestión de que ellos querían estar seguros de la salvación de las personas a quienes habían predicado. Así que se ve que les predicaban el Evangelio y luego hablaban con ellos y le hablaban acerca de la salvación de nuevo, para ver si habían entendido bien. Querían asegurarse. En una oportunidad Pablo dice, me temo que haya trabajado en vano, no quiero que mi trabajo se pierda. Entonces se aseguraban de la salvación. Job no había tenido esa posibilidad. Job había vivido en el tiempo de Abraham. En ese tiempo todavía no estaba en la Escritura. No había nacido Moisés. Moisés fue el que escribió allí el Pentateuco, el comienzo en Génesis, el de Génesis. Y Job no tenía la Escritura y sin embargo el Espíritu Santo le había guiado para que comprendiese acerca del temor de Dios, para que comprendiese acerca de la heredad, para que comprendiese acerca del galardón, cosas que hoy en día nosotros las tenemos que estudiar y aún estudiándolas con todos los libros completos o con el canon de la Escritura completa y con muchos otros materiales nos cuesta entender. Pero allí Job, sin tener, con muy pocos materiales, había comprendido todas estas cosas. ¿Y a qué nivel lo estaba comprendiendo? Al nivel del Señor Jesucristo. Porque la Escritura, cuando habla de la fornicación o del adulterio, les dice allí a los judíos, en el tiempo de Moisés, después de Job, les dice, no cometerás adulterio. Ese es el mandamiento. Y ese no cometerás adulterio se entendía en aquel tiempo, en la cuestión o en el caso de una persona casada que tenía relaciones con una persona que no era su cónyuge. Ese era el adulterio. En el caso de un soltero era la fornicación, en el caso de una persona que no estaba casada, eso era el adulterio. Pero cuando el Señor Jesús viene, allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, les dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, ¿verdad? Eso dice en la ley. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el Señor va más allá y no habla del contacto, de estar cerca o de acostarse con una mujer o con un hombre en el caso de la mujer, sino habla solamente de mirar y de adulterar en su corazón. Y Job lo que está diciendo es, hice pacto con mis ojos. No está hablando no cometí adulterio, dice no miré, como lo decía el Señor Jesús. Así que fíjense qué discernimiento que tenía Job, qué discernimiento que le había dado el Espíritu Santo para poder librarse de esta cuestión. Y él lo había logrado, por lo menos su conciencia no le acusaba. Y cuando más adelante él se declara culpable ante la grandeza de Dios. Es decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora soy culpable porque veo tu santidad, porque veo tu grandeza. Pero él no había hecho ninguna de estas cosas. Por eso dice allí en donde estamos leyendo, les decía Pablo a los Corintios en el capítulo 6, huid de la fornicación, en el versículo 18. Estamos en 1 Corintios, en el capítulo 6, sí es el versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados, lo que estábamos mencionando, por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Huid de la fornicación. Hay un consejero llamado David Ormachea que escribe acerca de todos estos temas. Tiene un libro que se llama El adulterio, otro que se llama Divorcio, y él habla acerca de la fornicación. Y dice que la única defensa o posibilidad que tenemos es huir, como lo dice ahí en el versículo 18, y lo dice en otras partes de la Biblia. Huid de la fornicación. ¿Por qué? Porque si uno se queda, no va a poder resistir.
Y cuando escuchaba eso, me acordaba de la historia de José, que él fue la mujer de su amo, le propuso fornicar o adulterar. Y dice que él huyó de aquel lugar y ella se quedó con las ropas de él, quedó desnudo, él huyó. ¿Por qué huyó? Porque aquello le agradaba, porque aquello además le convenía desde el punto de vista de su situación. Él era un extranjero, no tenía familiares, no tenía un trabajo, una posición, entonces le convenía. Eso le agradaba, le gustaba, le era beneficioso en el corto tiempo, pero era desagradable delante de Dios. Y la única cuestión que tuvo era huir. Este mismo hombre, cuando escribe, por supuesto, siempre más en cuanto a los varones, en cuanto al adulterio y en cuanto a la fornicación, pero también les habla a las mujeres. Y dice, empezando él en el prólogo de uno de los libros que tiene, dice, cualquier varón o cualquier hombre que nunca haya pensado en una mujer o haya deseado acariciarla o algo, entonces ese hombre es puro. Cualquier mujer, dice, que nunca, o si usted se refiere a una persona, a una mujer, si usted nunca ha pensado 2 o 3 veces, esa era la cuestión, 2 o 3 veces, en un hombre que ha sido bueno cuando usted estaba sufriendo, que lo ayudó, que lo trató bien y deseó estar con él, entonces usted es una mujer que no cometió adulterio. Y lo plantea de esa manera al tema. Hablamos poco de este tema, acá la Epístola a los Corintios lo habla, y cuando vayamos al capítulo 7, vamos a leer solamente este versículo 1 y vamos a terminar en esta noche. Dice capítulo 7 de 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Leemos solamente en la Reina Valera. Y preguntamos, ¿cuál es el tema aquí del que tenemos que hablar o del que habla Pablo? Se aclara un poco este tema cuando buscamos otra versión. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. El mismo versículo, 1 a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1. Dice ahí, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 1, Nueva Versión Internacional. Paso ahora a los asuntos que me plantearon por escrito. Es mejor no tener relaciones sexuales. Fíjense qué diferente que es. Ese es el tema y seguiremos en la próxima oportunidad. Que el Señor bendiga su palabra.